que tenemos de enseñanzas para nuestra naturaleza de hombres. El primer ciclo, ustedes lo recuerdan, tenía que ver con el seminario que dimos, que es provisto por la Fraternidad de Hombres. Y ustedes recuerdan que hicimos un trabajo de adentrarnos de alguna manera en las luchas que tenemos como hombres y tratamos de identificar diferentes áreas de gran dificultad. Algunos recordarán los temas del padre ausente, la madre controladora, etcétera, etcétera. El año pasado nos metimos todavía trabajando en el carácter del hombre en el libro del profeta Daniel. Y creo que fue un libro muy contemporáneo, tremendamente contemporáneo, con enseñanzas muy valiosas. Y este año yo estuve pensando, orando, las mujeres me tienen muy desafiados, que atraen sus eventos y tienen aquí 140 mujeres, 150, yo no sé para cuántas esperan para este viernes. Y hemos querido que también nosotros en algún momento lleguemos a hacer de este evento algo más, de compartir con otros, de poder invitar a nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, vecinos, pero en mi corazón tenía el sentir que queremos, si bien eso está abierto a esa posibilidad y es lindo tener personas como quienes nos acompañan, todo esto y esto, queremos mantener todavía el énfasis en lo que es el desarrollo del carácter del hombre. Me parece que es una materia en la que todavía tenemos que trabajar. Bueno, tendremos que trabajar toda la vida, pero que creo que todavía hay recursos importantes que la Escritura nos ha dado para tal fin. Ahora, hemos escogido, para este año, un tema que lo he puesto bajo el título Un hombre de carácter, rey o esclavo. O sea, la pregunta es, ¿qué soy, rey o esclavo? ¿No? Frente a la disyuntiva de ser un hombre de carácter. Y está basado en un estudio en los reyes de Israel y de Judá. Los reyes de Israel y de Judá, la historia de los reyes de Israel y de Judá están en 6 libros básicamente en la Biblia. Bueno, hay algunas menciones también en algunos de los libros de los profetas, pero básicamente están en los libros de Primera, Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes y Primera y Segunda de Crónicas. Ahora, estos libros son libros largos, y cuando vemos que son 6 libros, vemos que estamos hablando de una parte significativa de la Biblia, del Antiguo Testamento. Sin embargo, yo diría que es una de las partes menos leídas de la Biblia, ¿no es cierto? Por hacer una prueba, ¿quiénes de los que están aquí han hecho una lectura continuada, sí, más o menos, de uno de estos libros? Bueno, yo sé, de Javier no me sorprende, yo ya lo sabía, pero qué bien, Armando, Pepe, ¿quién más? Omar, José Antonio, Osvaldo, excelente, excelente. Son libros de gran riqueza, vuelvo y digo, pero vamos a decirlo, son libros difíciles. Son libros bastante controversiales. Y hay veces uno entra en ciertas porciones que son tediosas, pesadas, ¿verdad? Un lenguaje antiguo a pesar de que estén en las versiones modernas. Y conlleva algunos de estos capítulos en estos libros, pasajes muy complicados. Pasajes que habla de guerra, bueno, eso no es tan complicado, pero de violencia increíble. Pasajes que hablan de genocidio. Pasajes que hablan de increíble maldad. Y nos ponen aprietos. Y la gente nos pregunta y muchas veces no tenemos respuestas. Y de verdad que muchas veces no lo tenemos, porque son pasajes complejos. Y son pasajes en donde la virtud se presenta y la bondad en medio de circunstancias dificilísimas. ¿No es cierto? Los que han leído esto, ¿verdad? Las intrigas, las envidias, las masacres, los odios, que uno dice, caramba, ¿cómo así que en la Biblia está esto, no? ¿Qué fin tendría que estuviera allá? Pero yo estaba recapacitando, estos libros han captado mi interés por mucho tiempo, diría ya que más o menos en el 2008 empecé a leer un poquitico más a profundidad y lejos estoy de ser un experto en esta materia, son libros complejos, además de que no he podido hacer un estudio continuado. Pero estos libros captaron mi atención, entre otras, porque me puse a pensar que lo que estos libros enseñan no está tan lejos de la realidad que vivimos. Porque no es cierto que vivir una vida de virtud, de bondad, en las circunstancias del mundo en que vivimos, se parece mucho a lo que podríamos encontrar allí. Nuestro mundo no está exento, nuestra sociedad no está de estas pasiones, de estos odios ancestrales, ¿verdad? Vivimos aún en pleno siglo XXI, en épocas de guerras atroces,
Somos testigos continuos de masacres, ¿no? De genocidios, ¿no? Aún en los sitios que aparentemente muestran un gran desarrollo en la humanidad, ¿no? Yo vengo de mi país, acabo de aterrizar de mi país, Colombia, y hemos vivido una lucha de 50 años, una guerra horrenda, una guerra con increíbles masacres, ¿no? Con una violencia generalizada que ha hecho al pueblo mío, mi pueblo colombiano, un pueblo de una increíble violencia, con unos radicalismos espantosos. Confiamos que ahora que se le está apostando a la paz, que es tan esquiva, que es tan difícil, que es tan compleja, algo de eso se consiga. Pero después de haber enterrado a Nelson Mandela hace unos meses, más allá, por supuesto, de las debilidades que él como hombre haya podido tener, alguien que dio, pues, mucho de su existencia a ese proceso y logró algo sin precedentes, que fue superar un fenómeno como el del apartheid en Sudáfrica, donde las condiciones de antagonismo, de violencia, de opresión, de guerra, eran de una magnitud como quizás no se compara en ningún otro lugar. A mí me desafía eso, y me desafía como cristiano a encontrar avenidas en esa línea. De manera tal que, volviendo a estos libros, son libros donde en alguna medida somos desafiados, instruidos de alguna medida a encontrar la bondad y la virtud en medio de las circunstancias más adversas. Ahora es interesante decir algo acá, ¿no? Estos libros hablan del pueblo de Dios. No hablan de Nabucodonosor, como vimos el año pasado en el libro de Daniel. No habla de los reyes asirios, o no habla de Gengis Khan. No hablan de otras bárbaras naciones, sino que son libros que reflejan la realidad del pueblo de Dios. Y por eso también me gustan muchísimo estos libros, porque es un tremendo desafío a mirar que este tipo de realidad se da en medio de la gente religiosa. Lo que es peor, estas últimas décadas hemos visto el surgimiento de las guerras religiosas basadas en tremendos fundamentalismos horrendos que nos han llevado a tensiones y a presiones increíbles. Y aquí este tipo de presión, este tipo de luchas, este tipo, por qué no decirlo, casi de barbarie se da entre los hijos de Dios. Y a mí eso me desafía, porque me doy cuenta que es un llamado de atención a la manera como nosotros mismos muchas veces manejamos nuestro propio sentido de escogidos. Este es el pueblo de Dios, el pueblo escogido por Dios. Sin embargo, le vamos a ver transitar a través de una de las etapas más difíciles en la historia de la salvación. Es una realidad entonces que no es muy distante de la realidad nuestra, y es una realidad muy difícil de leer, y que a la final del día, y cuando es una noche en que hablamos de cosas muy prácticas, también no queremos ser superfluos ni livianos acá, sino poder entrar un poco con madurez a temas que son importantes. Es una realidad que tenemos que leer a la luz del Nuevo Testamento, a la luz de la revelación de Cristo, a la luz de lo que significa para nosotros el príncipe de paz, a la luz de aquel que dijo: mete tu espada en la vaina. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan cuando Pedro sacó su espada para seguir en esta espiral de violencia? Dijo: métela. ¿Y qué más le dijo? El que a espada vive, la espada muere, ¿no? Son pasajes que tenemos que escudriñar muy cuidadosamente a la luz de la revelación en el Nuevo Testamento, a la luz de la personalidad, el carácter, la naturaleza del Señor de nuestras vidas, el Señor Jesucristo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, dicho sea de paso, cuando interpretamos el Antiguo Testamento, porque no podemos derivar lecciones directas de muchos pasajes que son muy complejos y corresponden a realidades culturales, a momentos históricos diferentes en los cuales tenemos que extraer, y es el desafío de la ciencia, la interpretación bíblica, aquellos principios que son aplicables a nuestra realidad y que están en consonancia con los valores que afluyen en la Escritura a todo lo ancho y largo de la palabra, y que no entran en contradicción con principios fundamentales de la vida cristiana, como es la bondad, como es el amor, como es el respeto, como es la convivencia ordenada, y no la guerra, el desorden, la masacre, que está muy lejos del corazón de Dios, del carácter de Dios. Por eso vamos a buscar en esto de estudio principios, no detalles, principios que son universales. Yo he venido escribiendo un poquitico algo sobre estos libros y le puse un título a lo que vengo escribiendo hace días, que en el ánimo de que un día resulte un material para
En el fondo confieso que me gustaría que saliera un pequeño librito, pero soy muy optimista con eso. No hay tanto tiempo, pero escribiendo sobre esto le puse un título a este estudio que se llama De Reyes, Familias y Naciones. Porque precisamente es muy amplio estos libros en hablar la realidad de los individuos, los reyes como tales. Miramos la vida de los reyes. Se ven sus familias. Cada vez que se cita a un rey allí dice, y era hijo de tal, y su mamá se llamaba tal, y no, su papá se portó así, ¿no? Y hay toda una dinámica de familia supremamente importante y supremamente interesante y valiosa. Y por supuesto hay una dinámica de naciones, ¿no? La nación de Israel y su interacción, bueno, y de Judá con los pueblos circunstantes, en esas las grandes poderes de la época, Siria, Babilonia, Egipto, y con otras naciones cercanas como Siria, otras naciones, los moabitas, en fin, que rodeaban al pueblo de Israel. Es un libro de gran interés. Ahora, quiero compartirles, antes de entrar en materia, por qué lo escogí, y por qué escogí para ese estudio, y por qué lo escogí para compartirlo con ustedes en estos días. Y voy a leerles algo que escribí hace ya un tiempo sobre esto, que puede dar una idea. Dice, me he sentido profundamente motivado a estudiar la vida de los reyes de Judá e Israel. En este proceso he decidido lidiar con personajes tales como Samuel, Saúl, David y Salomón. Si bien vamos a hablar ahora que Samuel no es un rey, pero lo menciono allí porque es quien introduce el proceso del reino de Israel y de Judá. Me he propuesto lidiar con estos personajes solamente en la medida que se vinculan a individuos y hechos posteriores a la división del reino. O sea, Israel, voy adelantando, y ustedes lo saben la mayoría, entra en el periodo de los reyes con 3 reyes. El primero que fue ungido por Samuel, el profeta o el juez de Israel, el último de los jueces quizás, y el rey Saúl, ¿no es cierto? Él fue rey de todo Israel. Después le heredó el pastorcito aquel insignificante, ¿no es cierto? El que derrotó a Goliat, ¿no? En estos días me contaron una historia de eso, dicho sea de paso. Me contaron de la profesora que le pregunta al alumno, a un alumno, a Juanito, ¿no? Creo que se conocen esto. Le preguntó, Juanito, ¿cómo fue que David mató a Goliat? Esto pasó en una escuela cristiana. Entonces dijo, muy fácil, señorita, lo mató con una moto. Dijo, ¿cómo se le ocurre decir que una moto, Juanito? ¿No sabe usted que lo mató con una Honda? Dijo, ¿y es que hay necesidad de decir la marca? Bueno. Bien, sigamos, pongámoslo serio. Sobre ellos, sobre estos reyes, Saúl, David, Salomón. Salomón es el tercero, el hijo preferido de David. Vamos a mirar algo de su historia también. Existen cientos de artículos, libros y todo tipo de recursos pedagógicos e inspiracionales. Tal vez podrían ser materia de un estudio específico posterior. He preferido más bien, a partir de Roboam el hijo y Jeroboam el usurpador. Salomón tiene un hijo, Roboam, pero resulta un usurpador que se llama Jeroboam. Y a partir de allí el reino se divide, 10 tribus quedan, ¿no es cierto?, con Jeroboam, el reino de Israel, y 2 quedan básicamente con Roboam, el hijo, el heredero, y conforman lo que se ha conocido como el reino de Judá. Entonces he preferido a partir del hijo y del usurpador concentrarme en aquellos personajes un tanto desconocidos, pero no por ello menos importantes si se considera su lugar y papel en el relato bíblico. Diferentes razones me han estimulado a tomar este camino, y aquí voy a anotar algunas de ellas. En primer lugar, busco para mí mismo y para mi ministerio la frescura de pasajes bíblicos pocos mencionados. Mi confianza en la totalidad de las Escrituras me motiva a escapar del agobiante reduccionismo en el manejo de textos y doctrinas. Yo estaba reunido con los líderes de nuestro grupo el sábado y decía que algunas personas, y lo digo con cuidado, con respeto, ¿no? Tenemos una Biblia como de 20 páginas. ¿No es cierto? ¿Se da cuenta? Son 4 o 5 pasajes que repetimos y de ahí no nos movemos. Y no lo digo a título de crítica, como no apropiarnos de las bendiciones, de lo que es sencillo. La Biblia es compleja. ¿Usted se ha dado cuenta de eso? No nos engañemos, la Biblia no es un libro fácil, es un libro complicado, que demanda estudio y hay muchos pasajes, ¿verdad? Y prefiere uno quedarse con lo que es un poco más sencillo, pero hay una gran riqueza cuando nos decidimos explorar otras dimensiones y otros libros que están allá. Entonces lo hice en ese fin, yo confío en la totalidad de las Escrituras y sí queremos escapar del agobiante reduccionismo cuando reducimos a pocas cosas en el manejo de textos y doctrinas. En segundo lugar, esto es interesante, mi rol de padre me ha empujado a tratar de descifrar en la palabra los dolorosos enigmas que causan la incuestionable realidad bíblica de proles malignas de hombres santos
y progenitores bárbaros con hijos piadosos. ¿No? Este es un dilema increíble. Y está allí en la Escritura. ¿Cómo es que tremendos reyes, santos de Dios, sus hijos fueron un desastre? Total desastre. Y hombres tremendamente malvados, que vivieron en medio de la sangre, la maldad, el genocidio, todo lo que hemos hablado, de repente sus hijos florecían allí como hombres de virtud. Es un enigma para mí. Pero hay mucho de riqueza en estos pasajes que nos puede enseñar, y ese es un desafío contemporáneo, porque esa es una realidad que seguimos viviendo, el enigma de la paternidad, ¿no? Si usted es adulto y tiene hijos piadosos, virtuosos, dele gracias a Dios, y ore por los que no lo tienen. No se ponga de orgulloso y presumido, porque la paternidad es un enigma en el cual tenemos que vivir en la gracia y en la misericordia de Dios. Entonces, eso me motivó también a mirar un poco estos libros. En tercer lugar, y muy relacionado con lo anterior, trato de dilucidar a la luz de las Sagradas Escrituras el rol de los componentes ambientales y genéticos de la vida. Pero de genética no se hablaba en esa época, ¿no? Pero tenemos que descubrir algunos aspectos allí de cómo el ambiente o cómo algunos elementos juegan un papel predominante en la vida de aquellas generaciones. Consideración tan distante, vuelvo y lo digo, a la realidad de antiguas culturas milenarias, pero tan cercanos al mundo en el que nos ha correspondido vivir. Esa es una de las grandes preguntas hoy en día, ¿no? ¿Es genético o es aprendido? ¿No? Y de alguna manera tenemos que acercarnos a la Escritura. Yo soy de los que creo que la iglesia tiene que dar respuestas. No las tenemos todas, somos limitados. Muchas de ellas están en el misterio de Dios, pero creo que tenemos que superar, hay veces, la pereza y adentrarnos un poco en pasajes, porque el mundo en que vivimos nos demanda algunos tipos de preguntas consistentes que no podemos responder a ellas con simples facilismos. Dice, en este contexto considero también, y aquí hay muchos políticos en este salón, entonces esta es la parte que voy a omitir en este curso, no, pero lo voy a decir, ¿no? En este contexto, ¿verdad? A ver, ¿dónde está? En cuarto lugar, ya está saltándome esto. En cuarto lugar, busco explorar dimensiones nuevas y profundas de la condición humana. La condición humana es compleja. Yo estaba hoy recapacitando acerca de un caso que supe en las últimas 48 horas de alguien que conozco, supremamente complejo. Y mientras que caminaba pensando, ¿cómo es posible que esta persona haya actuado así? Yo mismo me respondí y dije, es que es humano. Y en la oscuridad, detrás de las fachadas, detrás de la epidermis, se mueven tremendos intereses, pasiones, tantas cosas ocultas que hacen de la condición humana supremamente compleja. Y en este libro, ¿no es cierto? En este libro vamos a encontrar dimensiones tremendas de la condición humana, que tienen muchas cosas de enseñarnos a nosotros, pero también de cómo relacionarnos con otros, cómo entendernos como otros. Entre otras, cómo ser más misericordiosos, que al fin y al cabo es el mensaje de la Escritura. Cómo tener gracia frente a los tremendos dolores, las dificultades, las complejidades que vive el ser humano. En este contexto, digo más adelante, considero también que la política, con su expresión práctica del gobierno de los pueblos, ofrece una perspectiva del hombre de valor incalculable. El interés se acentúa cuando esa perspectiva cobra vigencia entre los parámetros del texto sagrado. Termino con esto. Dice, pero quizás más importante que todo lo anterior, me ha animado el apetito voraz de conocer mejor al Dios de la Biblia. ¿No? Y lo pongo así como lo siento, el apetito voraz de conocer mejor al Dios de la Biblia. El desafío de los que estuvieron el domingo, cuando hablábamos de Jesucristo en el pasaje de la parábola, en el final del capítulo 4, cuando el Señor está en aquella embarcación enfrentando la tempestad. ¿Recuerdan algunos el versículo con el que terminamos? ¿Quién es este al que el mar y los vientos le obedecen? ¿No? Como desafiándonos a conocer quién es ese Dios. ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cuáles son sus características? Por eso esto me animaba, ¿no? El apetito voraz de conocer mejor al Dios de la Biblia. Y termino con un comentario que espero que no sea piedra de tropiezo. Digo, ese dialéctico ser, tan cercano y tan enigmático, tan amoroso, pero de recio proceder, tan conocido pero sorprendente, amigo entrañable y soberano impredecible, y tantas veces incomprensible, lleno de gracia y de verdad, mi Señor y mi Rey. ¿No? Es ese Dios en el cual vamos a adentrarnos, vamos explorando para reconocerle y encontrar los atributos de su naturaleza.
He establecido el título de Reyes, Familias y Naciones para este estudio, por cuanto él apunta en 3 dimensiones de la vida de los soberanos. El individuo, el rey como tal, que del individuo, luego la familia, el padre, el hijo, el esposo, dimensiones vitales de lo que significa ser un ser humano, un individuo, nuestra dimensión de cónyuges, nuestra paternidad y finalmente el gobernante. Ahora, quisiera que miráramos por un minutico, esta noche es totalmente introductoria, ¿no es cierto? Nuestra reunión, cuando vamos a mirar un pasaje vamos a tratar de sacar algunas conclusiones. El cuadro que les entregué es el programa que vamos a tener a lo largo de este año. Ustedes ven que hoy, enero 21, aparece el nombre de Samuel y está entre paréntesis y no está en mayúsculas para que no nos confundamos que Samuel no fue un rey, sino que Samuel es quien va a introducir realmente todo el proceso de las dinastías en Israel. Y enfrente está el tema, está el texto que vamos a mirar. Bueno, en realidad vamos a mirar el capítulo 8, pero el libro de Samuel con el que empieza los capítulos 1 al 8 es la historia de Samuel. Y en el capítulo 8 revienta la monarquía, el deseo de Israel de tener un rey como todas las naciones. Luego puse allí una calificación para que nos ayudara. Y entonces si ustedes van por la columna de la calificación aparece negativo, positivo, ¿no? La manera como la escritura misma califica a este rey. Porque en la mayoría de estos reyes dice, y entró a gobernar después de que se murió su papá y tal, y tenía tantos años, era hijo de tal, y gobernó por tantos años, y luego dice una frase, y hizo lo bueno a los ojos del Señor su Dios, o hizo lo malo a los ojos del Señor su Dios. Entonces ahí aparece una calificación interesantemente, de los 12, porque vamos a ver uno en pareja reyes que vamos a ver, 5 reciben calificación negativa y 6 calificación positiva. Entonces va a ser muy interesante ver líderes del pueblo de Dios al que la Escritura misma califica negativamente y líderes del pueblo de Dios al que la Escritura califica positivamente, y surge una pregunta muy interesante. ¿Qué fue lo que hizo que a los ojos de Dios este fuera bueno o este fuera malo? Porque uno va a descubrir que algunos de los buenos continuaron siendo idólatras. No eliminaron todos los lugares de adoración a los ídolos. Entonces aquí surge una pregunta que vamos a ir tratando de discernir a lo largo de estos meses, es ¿qué es lo que permite que Dios le dé a un hombre el calificativo hizo lo bueno a los ojos de Dios o hizo lo malo? ¿Qué le parece? Es como si hiciéramos un ejercicio aquí esta noche y dijéramos, vamos a calificar, Juan Martín, ¿bueno o malo? A los ojos de Dios. Bueno, ¿no? Pepín, ¿bueno o malo? Malo el cubano. Bien. ¿Qué tremendo? Manuel, no. Yo ni a Manuel ni pregunto. Bueno, ahora, pero pongámonos serio. ¡Qué tremenda pregunta! ¡Qué tremenda pregunta! ¿Qué es lo que hace un ser humano en la retina de Dios, bueno o malo? Y estos libros y estos relatos de los reyes nos van a ayudar a calificar cuál es esa realidad, cuáles son las implicaciones que eso tiene. Luego en la siguiente columna aparece el reino, ¿no? Bueno, Samuel es de la época de los jueces, todavía está terminando el periodo de los jueces con él, digámoslo, y luego, ya lo dije, hay 3 reyes del Reino Unido, y luego la mayoría pertenecen al reino de Judá, con la excepción de Acab y en alguna medida Jeroboam, que reinaron sobre Israel. Después puse allí en una columna el número de años que reinaron, porque ustedes van a encontrar algunos reyes que fueron muy efímeros. Una época que hubo algunos reyes que duraron 1 mes, 3 meses, 3 días, ¿no es cierto? Unas matanzas horrendas. Pero miren que los que están acá, interesantemente, mire, yo no había visto este detalle, los 3 grandes reyes de Israel, todos reinaron cada uno 40 años. Estoy preguntándome si hay algún significado allí. Y luego, 17, 22, 25, Usías, o se conoce también por Azarías, reinó 52 años. Se parece a algunos de estos que hoy en día se quedan en el poder, y usted ya sabe todo eso, ¿no? Muy bien. 52 años, ¿no? Bueno, esa era época de reyes, no épocas democráticas, o por ese estilo. Y luego 29, Ezequías, Manasés, que fue uno de los malos, 55 años. Josías 31 y Joaquín y Joacín sumados 11 años, con lo cual termina la época de la monarquía. Y coloqué allí en la fila, el periodo, para que nos demos cuenta en qué año. Ahora, todos estos años son antes de Cristo, por supuesto. Entonces ustedes ven que Saúl empieza aproximadamente, la cronología no es tan exacta en esta época, en el año 1050 antes de Cristo, y el cautiverio en Babilonia es hacia el año 587. O sea que estamos hablando aquí de un periodo de tiempo de casi 500 años. Eso es un buen tiempo, ¿verdad?
Es un buen pedazo, un buen cacho, ¿no es cierto?, de la historia de la humanidad que nos va a permitir ver elementos muy importantes en un periodo tan amplio de la vida del hombre. Y quizás la columna más importante, es que no la mencioné, la salté, la dejé último, es donde dice texto. Y allí están los textos donde están estos libros, los reyes de los que hablamos. ¿Con qué fin? Esa es la única tarea de este curso. Antes de ese rey, leamos los textos correspondientes, para que vengamos un poco familiarizados. No son largos, ¿no es cierto? Inclusive, por ejemplo, de Salomón hay cualquier cantidad de capítulos, cualquier cantidad, pero ustedes no tienen que leer sino el capítulo 12 de Eclesiastés, para que sea una cosa sencilla y podamos llegar a alguna de las lecciones más significativas que nos dejó la vida de Salomón, y que se puede reflejar en el capítulo 12. Y luego está allí cada texto para cada pasaje para que podamos verlo. Sinceramente les digo, no por quien está liderando esta enseñanza, esta es una linda oportunidad de profundizar en la Escritura. No en el ánimo de tener conocimiento, de eso no se trata, si estamos por eso estamos perdidos, pero en el ánimo de conocer mejor a Dios y lo que Él tiene en su amor y en su gracia para nuestras vidas, los recursos que Él nos da para vivir una vida en la realidad, no en el cielo, lo he dicho hay veces. Este mundo que vivimos es así, es un mundo de confrontaciones, de intrigas, de guerra, de conflictos. ¿Y cómo podemos vivir como cristianos? Genuinos, sinceros, normales, humanos. Esa realidad en la que estamos. Entonces, les dejo esa guía, no la pierdan, y lo único que les animo es a que podamos estar leyendo los pasajes correspondientes. Bien, quizás la última parte de lo que quiero hacer en esta noche, ¿no?, es decir esto. Y es con lo que quiero que nos vayamos esta noche. Hay un pensamiento que vino a mi vida, que vino a mi mente, que tiene que ver mucho con el tema de reyes y monarcas y monarquías y reinados. Y lo escribí aquí de esta forma. Todos tenemos un trono en nuestras vidas. ¿De acuerdo? Alguien está sentado en el trono que cada uno hemos establecido en nuestras vidas. Eso es innegable. Hay alguien que determina nuestra filosofía de vida, nuestra conducta, el establecimiento de nuestros valores. Hay alguien que tiene señorío, por eso digo que hay un trono en nuestras vidas. Y frente a esa realidad, a ese hecho que es incuestionable, yo encuentro solo 3 respuestas, 3 posibilidades. Hay solo 3 opciones de quién está sentado en el trono de nuestras vidas, ¿no? La primera respuesta, ¿cuál cree que es? Bueno, Pepe empezó por lo que yo dejé para el final, ¿no? Que es la más sublime de las respuestas, Dios. Pero alguien dijo por allí nosotros, ¿no? Bueno, yo mismo soy el rey de mi vida, yo soy mismo el que tomo mis determinaciones, yo soy autosuficiente, yo soy capaz, a mí nadie me ha enseñado, no le debo nada a nadie, lo que he conseguido, lo he conseguido por mis propios esfuerzos, yo no le rindo cuentas a nadie, yo tengo mis derechos, yo. Y ese yo está sentado en el trono de mi vida. La segunda respuesta es, y eso va a ser muy interesante cuando veamos el primer rey, que es Saúl, es cuando la corriente de este mundo, vamos a tomar palabras que están en la epístola de Efesios, es la que nos lleva. Entonces, el rey de mi vida es lo que los medios de comunicación me dicen que yo debo ser o hacer, ¿no? Es increíble, ¿no? Cuando nos exponemos, por ejemplo, a las pantallas y a los medios, el poder que ellos tienen sobre nosotros. Y muchas veces nuestras conductas están determinadas en razón a eso, ¿no? Entonces, el valor que yo pueda tener puede estar determinado por la cara que tengo, por el auto que tengo, por la ropa que tengo, por el reloj que tengo. Y toda mi conducta empieza a ser definida a partir de esos principios o de esos valores. Entonces, la cantidad de tiempo que trabajo, la manera que invierto el dinero, el cuidado que le doy a mis seres queridos, el cuidado que le doy a mi salud. O sea, cuando uno se da cuenta, los elementos más determinantes de lo que podríamos llamar la condición humana van a estar determinados por aquellas fuerzas que nos mueven en una u otra dirección. Y eso, en el lugar más grave del mundo para vivir en esta situación, es en este país tan precioso, país de la libertad, de las oportunidades que todos amamos y respetamos, pero donde hay una sociedad de consumo que nos arrastra de una manera que ni siquiera nos damos cuenta. Y determina nuestra conducta, nuestras vidas, las vitrinas determinan quiénes somos, los catálogos. ¿No? ¿Puedes explicar un poco cómo es el cuidado de la familia y no sé cómo
Sí, a lo que voy es, te doy un ejemplo, Sergio. Cuando somos determinados por los medios, y entonces tú vales no por quién eres, sino por lo que tienes. En el ánimo de tener lo que te va a dar identidad y valor, tú trabajas full time, part time, extra time, todos los times, porque tú tienes que tener lo que te da valor. Y en ese proceso vivimos frente a una sociedad donde muchos de nosotros descuidamos a nuestros hijos, descuidamos nuestras familias, descuidamos nuestra salud por invertirlo todo en el ánimo de conseguir lo que los medios de comunicación y la sociedad nos está demandando para que tengamos valor. O sea que aquí estamos hablando de algo serio, supremamente determinante en la vida del individuo. Y esta es una fuerza adormecedora que actúa con una sutileza increíble en nosotros que ni siquiera nos damos cuenta. Ese es el segundo rey que puede estar sentado en nuestro trono, ¿no? Que nos controla, determina, él manda. Él te dice, Adrián, es así, esto es lo que tienes que conseguir, y uno corre, uno obedece, porque ahí está el valor. Es muy sutil, hay veces soy yo mismo, pero puede ser una combinación. Y finalmente el tercer rey, como dijo Pepe, es Dios. Y los valores de Dios, ¿no? Ahora, aquí hay una cosa muy interesante, y es que hay veces no tenemos un rey solo, sino una mezcla de todos. ¿Verdad? Entonces yo soy un poquito rey, la sociedad es un poquito rey, y el domingo también Dios es rey. Generalmente el domingo, bueno, no, soy entre cristianos muy preciosos, y yo respeto y admiro a los que están acá. Pero es una lucha, es una tensión. Y muchas veces, ahora lo que me gusta de esto es que este es un relato del pueblo de Israel. O sea que otra vez el texto bíblico nos viene a mostrar que esta disyuntiva no es para los paganos, sino es para los creyentes. Y que tristemente 500 años después, sus decisiones sumieron a este pueblo en total esclavitud. Y a la final, lo único que vino a superar la tragedia de Israel en un momento fue el advenimiento del Hijo de Dios y la llegada a Jesucristo para darnos esperanza en la cruz del Calvario. O sea, les quiero animar a que miremos históricamente lo que significa el plan de salvación, no de una manera solamente religiosa, ¿verdad? Por eso ponemos fechas, reyes, cantidad de años, ejecutorias, y ver cómo lo asimilamos a la realidad contemporánea en que vivimos, nuestra propia realidad, y cómo la tragedia de Israel, el pueblo escogido de Dios, le lleva finalmente a la esclavitud y solamente superada en la llegada del Mesías. Y ustedes podrían continuar, o podríamos todos continuar viendo la tragedia, porque dice el evangelista Juan, a los suyos vino, y los suyos no le conocieron, mas a los que le conocieron les fue dada la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y con gran tristeza, nuestros amados judíos, el pueblo de Israel, que tiene un lugar especial en el corazón de Dios, como va a decir el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, para el cual tiene una gracia y una dispensación especial en el final de los tiempos. No es cualquier pueblo, es el pueblo escogido. Lo tenemos que mirar también con profundo respeto. Sin embargo, trágicamente vive hoy todavía esperando al Mesías. Y su capital, que se llama Jerusalén, en el hebreo quiere decir Jerusalén, Shalom, o Shalom, la ciudad de la paz, que no ha visto un minuto de paz en toda su historia hasta nuestros días. O sea, quiero que veamos la perspectiva histórica de esta realidad que fluye a través de la historia de los reyes de Israel, de todo este proceso histórico y qué relación tiene con nuestras vidas. Ahora, tenemos que irnos ya en un momento, ¿no es cierto? Bueno, no tenemos que irnos, quiero que compartamos también en las mesas un poquito, como hacemos siempre. Pero uno se preguntaría, ¿cómo fue que empezó esto? ¿Cómo fue? ¿No es cierto? ¿Cómo fue que empezó esta situación de reyes y monarcas que dio lugar a pasiones, envidias, masacres, genocidios, guerras, matanzas, odios, ¿no? Y entonces viene Acab y su dinastía, y luego viene la siguiente dinastía, ¿no sé, que es la de Josafat, y acaba con todos los anteriores, no dejan niños, bebés, abuelas, suegras, nada. Pasiones increíbles, ¿no? ¿Cómo fue que empezó todo esto? ¿Qué pasó? ¿Y saben dónde está? La clave está en el capítulo 8 del primer libro de Samuel. Y de ahí quiero que derivemos algunas enseñanzas introductorias para este estudio en esta noche, pero muy pertinentes para nosotros. Realmente les desafío a que las miremos de una manera muy pertinente. Capítulo 8, los que tengan sus Biblias, del primer libro de Samuel, que es donde empieza. Del 1 al 7 es la historia de Samuel. Y en el 8 pasa un momento coyuntural, un momento de esos en la historia que va a marcar al hombre para siempre.
¿Cómo tenemos que identificar esos momentos? Hay momentos coyunturales en la historia de las naciones y en la historia de los individuos. Y aquí pasa uno de los momentos más importantes de la historia con los acontecimientos que se nos narra, capítulo 8. 1 Samuel, capítulo 8. Sí, dice ahí del 1 al 8 porque es lo que habla de Samuel, pero el texto que vamos a mirar es el capítulo 8, o sea, el último capítulo, el capítulo 8 de 1 de Samuel. Vamos a leerlo, voy a leerlo en voz alta si ustedes me siguen ahí en sus iPhones, iPads y demás. Y algunos, estos todavía de los cavernícolas arcaicos, ¿no, Emery? Sí, bueno, perdóname, Emery. La inspirada, dice, la palabra inspira. Dice así el pasaje, y quiero animarles algo que a mí me apasiona es, leamos la Biblia no con ojos simplemente piadosos o religiosos. Eso es importante, piedad. Leámoslos con ojos contemporáneos. Leámoslos con ojos realistas. Lo que pasa es que no me voy a mover. Leamos este pasaje, olvidémonos de Samuel y del pueblo de Israel y leámoslo como si fuera una historia que contaran de nosotros. Sí. ¿Se fue? Bueno. Ahí necesitamos un micrófono. Gracias. Gracias, José. Dice así el pasaje, sigámoslo, dice, cuando Samuel entró en años, cuando se hizo bien, vamos traduciendo, puso a sus hijos como gobernadores de Israel, como pasa hoy en día, ¿no? Los hijos heredan la fábrica, el negocio del papá, ¿cómo quiere uno que de alguna manera el hijo lo herede a uno en la profesión? Y eso pasa en todos los ambientes, ¿no? Y tenemos las tragedias de las sociedades familiares, donde el padre trabaja como un bárbaro, y luego viene el hijo que no le tocó ningún esfuerzo y acaba con la fortuna que el padre hizo con sudor, con lágrimas, ¿no? Bueno, eso es Biblia. Cuando Samuel entró en años, puso a sus hijos como gobernadores de Israel, con sede en Berseba. El hijo mayor se llamaba Joel y el segundo Abías. Es increíble, estos libros son muy precisos en darnos detalles riquísimos, dan nombres, dan lugares, ciudades que tienen mucho valor. Pero escuchen esto, pero ninguno de los dos siguió el ejemplo de su padre. Suena contemporáneo. Pero ninguno de los dos siguió el ejemplo de su padre. Sino, y nos va a contar qué pasó, ambos se dejaron guiar por la avaricia. Escuchen esta definición, es fascinante. Por la avaricia, aceptando sobornos y permitiendo la justicia. Uy, ¿ya pasaba en esa época? ¿No? Eran avaros, aceptaban sobornos y pervertían la justicia, ¿no? A mí me encanta, la Biblia es contemporánea. Es la realidad que vivimos. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo vive el cristiano en medio de esa realidad de sobornos, de injusticias, de avaricia, de dirigentes que reclaman la unción de Dios y se portan corruptamente? Tremendo, ¿verdad? Dice, por eso se reunieron los ancianos de Israel y fueron a Ramá para hablar con Samuel. O sea, los ancianos del pueblo fueron y dijeron, vamos a hablar con el papá, hay que darle las quejas al viejo. Estos muchachos están en desastre, hay que hablar con el viejo porque esto sí, ¿no? Y fueron a hablar con él y le dijeron, tú has envejecido ya, como quien dice, perdiste el control, te quedaste corto, perdiste el control de estos muchachos. Y tú has envejecido ya y tus hijos no siguen tu ejemplo. Ahora, ¿usted se da cuenta de quién está hablando este pasaje? De uno de los hombres más grandes de Israel, Samuel. Y yo a veces me pongo en el corazón de ese hombre. ¿Cómo se sentiría cuando llegaron a contarle esta historia, ya siendo viejo? Tus hijos no siguieron tu ejemplo, son unos corruptos. Wow. El Señor nos guarde, ¿verdad? Palabras muy fuertes, muy dolorosas. Y entonces le dicen, mejor danos un rey que nos gobierne como lo tienen todas las naciones. Entonces, ya no queremos a tus hijos, se corrompieron. En un sentido, la razón de ellos era válida. Tus hijos se corrompieron, queremos tener otro gobernante que no sea corrupto. Pero interesante la frase, quiero resaltarla, queremos tener un rey que nos gobierne, ¿cómo? Como lo tienen todas las naciones. Interesante, ¿no? Vamos a mirarlo en un momento. Cuando le dijeron que tenía que tener un rey, Samuel se disgustó. Por supuesto. Entonces se puso a orar al Señor, era un hombre de Dios, pero el Señor le dijo, considera seriamente todo lo que el pueblo te diga. En realidad, qué interesante, le dice el Señor, no te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. O sea, hasta Samuel, los jueces de Israel eran
¿cómo lo pudiera decir? Casi que un representante, un conducto, un canal en la relación que tenían con Dios. El rey era claro que era Jehová, Yahvé, el Dios de la Biblia. Y aquí cuando ellos se rebelan le dicen, no, el problema no es contigo, Samuel, el problema es que quieren manejar su vida sin mí. Y el texto que va a seguir lo va a confirmar. Dice, cuando le dijeron que quería tener no te han rechazado a ti, sino a mí, dice, te están tratando del mismo modo que me han tratado a mí desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy. Aquí viene una frase clave, me han abandonado para servir a otros dioses. Tienen otros dioses, otros ídolos. Los dioses que no son verdaderos se llaman ídolos. Hay otros elementos que están determinando su vida. Yo les incomodo, me han abandonado porque quieren tener otros dioses. Así que hazles caso. Y luego viene una frase tremenda, le dice, pero adviérteles claramente del poder que el rey va a ejercer sobre ellos. Yo les confieso que yo soy una persona bastante antimonárquica. Cuando yo veo todas estas revistas y veo que la princesa no sé qué, digo, ¿qué es esta ridiculez en el siglo XXI? Gente de sangre azul, ¿no? Por más de que le produzca muchos ingresos a la corona británica, a otras cuantas coronas europeas, ¿verdad? Pero realmente para mí es ridículo, no le encuentro ningún fundamento en la escritura. Y me encanta cuando él le dice, ok, ellos quieren tener un rey como todas las naciones. Ahora, en realidad el problema es que ellos quieren tener a alguien diferente porque ya están sirviendo a otros dioses. Ya tienen otros valores que están determinando su vida. Ya no siguen los 10 mandamientos, no siguen las pautas que yo les di. Han optado por otras cosas que están viendo, ¿no es cierto? Pero ¿sabes qué? Y esto es bíblico, este es un principio bíblico que corre desde el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero adviérteles claramente del poder que el rey va a ejercer sobre ellos. ¿Se acuerdan el hijo pródigo de la parábola? ¡Papá! ¡La herencia! No, mijo, ¿cómo se le ocurre? ¿Tú quieres la herencia? Claro, vete, aquí está. Y el muchacho se va. Debes decirle que Dios no nos detiene. Y cuando como hijos nos rebelamos, ahora Él es lleno de amor, de gracia, de muchas formas, nos habla al corazón. Pero si al final del día nos vamos, tenemos que asumir las consecuencias de nuestra rebeldía. Y este muchacho se fue, quería tenerlo todo bajo control, deshizo su fortuna, como dice la Escritura claramente, entre prostitutas, se dio la vida a las pasiones y los sentidos, y ustedes saben cómo sigue la historia. Tiene que volver a casa pidiendo misericordia, y qué lindo que papá está siempre ahí para abrazarlo y recibirlo de nuevo, ¿verdad? Pero hay un punto en que él le dice, ellos quieren rey, ¿ok? Adviérteles, eso sí, que estén advertidos. Y viene y les da, Samuel comunicó entonces el mensaje del Señor a la gente que le estaba pidiendo un rey, les explicó. Y escuchen esta explicación de lo que iba a pasar. Esto es lo que hará el rey que va a ejercer el poder sobre ustedes. De paso les anticipa, ese rey va a ejercer poder sobre ustedes. Les quitará a sus hijos para que se hagan cargo de los carros militares y la caballería, ¿no? Vamos a la guerra. Y para que le abran paso al carro real, ¿no? La pleitesía a ciertas personas en liderazgo, presunta preeminencia humana, ¿no? Los hará comandantes y capitanes y los pondrá a trabajar, a labrar y a cosechar y a fabricar armamentos y pertrechos. También, ahora vamos a hablar de las hijas, les quitará a sus hijas para emplearlas como perfumistas, cocineras y panaderas. Se apoderará de sus mejores campos, viñedos y olivares y se los dará a sus ministros. Y a ustedes les exigirá una 10ª parte de sus cosechas y vendimias para entregárselas a sus funcionarios y ministros. ¿Suena contemporáneo? ¿No? Es la razón por que muchos no quieren a la IRS. Sí, aquí está barato. Ese es un buen detalle, ¿no es cierto? Entonces es un buen detalle, está barato, ¿verdad? Muy bien. Les exigirá una 10ª parte de sus cosechas y vendimias para entregárselas a sus funcionarios y ministros. Además les quitará sus criados y criadas y sus mejores bueyes y asnos, de manera que trabajen para él. Les exigirá una 10ª parte de sus rebaños y ustedes mismos les servirán como esclavos. Van a ser esclavos de este rey. Esos reyes, con que ustedes van a reemplazar al Dios de los cielos, los va a llevar a la esclavitud. Van a vivir en esclavitud. Les servirán como esclavos. Cuando llegue aquel día, escuchen cómo termina la reseña. Cuando llegue aquel día, clamarán por causa del rey que hayan escogido. Wow. Pero el Señor no les responderá. Tremendo, ¿no? Dice, el pueblo, bueno, él les dice eso y mire lo que sigue. El pueblo, sin embargo, no le hizo caso a Samuel.
A mí me encanta esa frase. No le hizo caso a la palabra de Dios. A mí me asusta esa frase. A mí me asusta esta noche. Porque mejor que usted no hubiera venido. Porque entonces no tendría excusa. ¿Verdad? O tendría excusa más bien, es que yo no oí, yo no fui. Pero es más fuerte cuando Dios nos habla y no le prestamos atención. Gracias que Él es un Señor de gracia. Y gracias que nos dé su escritura para que lleguemos frente a esto y nos demos cuenta de manera realista y objetiva cuáles son las opciones que tenemos y cuáles son los efectos de las decisiones que tomamos. Tan sencillo como es, ¿no? Aparentemente queremos seguir otros ídolos, no nos gusta Dios, Dios es muy arcaico, es muy antiguo, no me da libertad, me coarta, me dice que no, ok, yo quiero un rey como todas las naciones, quiero tener ídolos a los cuales seguir, ok, pero te advierto todo lo que va a pasar y un día te vas a acordar. Y es tan duro, yo no puedo explicar eso que dice, yo no te escucharé. Como si dijéramos que hay un día en que la cosa no va más. Y hay veces no va más. No quiero ser trágico esta noche, ni asustar, ni manipular, ¿no? Pero hay veces es tremendamente trágico. Porque en el proceso las personas llegan a destruirse. A destruirse totalmente, a destruir sus familias, sus hogares y aún a perder la vida. Aún a perder la vida. Tengo un par de amigos con los que yo viví mi época de juventud. Tomábamos, íbamos a las fiestas, nos emborrachábamos. Empezaron a pasar los años y cada vez que volvía yo a la ciudad, de origen, mi ciudad, Bogotá, me encontraba uno de ellos y seguía igual. Se vestía igual como si los años no pasaran. Seguía tomando, seguía loqueando, seguía emborrachando, seguía manejando el carro borracho. Hasta que un día me llamaron y me dijeron, ¿me mató? Hay algo tremendo, y es que hay veces tenemos que ser conscientes de los efectos de nuestras propias decisiones. Y no estoy diciendo esto para atemorizarnos, pero para que los que estamos acá miremos con mucha inteligencia y de manera realista cómo el Señor se acerca y dice, quiero advertirte, porque te amo. No hay otra motivación diferente a la de Dios, y porque no quiero que, o más bien quiero que te des cuenta las maneras sutiles, como esos otros reyes que sientas en el trono, te van a destruir y te van a llevar a la esclavitud. Ellos dijeron, de ninguna manera queremos un rey que nos gobierne. Así seremos como las otras naciones, con un rey que nos gobierne y que marche al frente de nosotros cuando vayamos a la guerra. ¿No? Después de oír lo que el pueblo quería, Samuel se lo comunicó al Señor. Hazles caso, respondió el Señor. Dales un rey. Lo que acaba de decir. ¿Quieren un rey? Dales un rey. Y aquí arranca la monarquía. 500 años, que es lo que vamos a estudiar. 500 años de monarquía para el pueblo de Israel que termina en Babilonia, donde desde el rey mismo hasta el último de los judíos es un esclavo servil, bajo el yugo de un rey pagano, de un tirano. Samuel se lo comunicó al Señor, hazle caso, respondió el Señor, dales un rey. Entonces Samuel les dijo a los israelitas, regresen a sus pueblos, como quien dice, hecho, rey. Y ahí empieza esto. Quiero, terminando esta noche, lo cierto que miremos, y quiero hacerlo participativo, al leer este pasaje, yo escribí aquí en mi nota 5 elementos que son relevantes y que aplican a mi propia realidad, pero quiero interactuar con ustedes. ¿Qué lo llama la atención? ¿Qué elementos sobresalen de este pasaje que hemos leído? Y quiero que compartamos. La desobediencia, ¿no? Sí, hay desobediencia. Ahora, Sergio, sí, quizás, a ver, me gusta mucho la palabra desobediencia, pero yo creo que algo que tenemos que explorar un poco en la vida cristiana es más allá de la desobediencia, que es la conducta misma como tal, qué es lo que motiva la desobediencia. ¿Me explico? Porque la desobediencia ya es el acto consumado, ya es, no lo hago. Pero ¿qué motivó, qué me generó, qué me llevó a mí como persona a no tener en consideración el consejo de Dios? Y yo creo que el pasaje nos puede dar algunos elementos, ¿no es cierto? Que ya los hemos ido nombrando. Ya. Fantástico, Osvaldo. ¿Estamos listos para irnos a la casa? Ha terminado la enseñanza de esta noche. Con eso tendríamos el no estar conformes, el querer algo que los demás tienen, que es atractivo a los ojos. ¡Wow! Mira ese rey en su caballo adelante, y nosotros no tenemos ese rey. Nos toca ver uno que no se ve, que le oramos y no lo podemos tocar, que a veces parece que no nos oye. Pero lo que tú has dicho es tremendo, Osvaldo, y lo digo seriamente ya. Con eso tendríamos, qué tremendo, cómo la desobediencia está estimulada
por el deseo de tener lo que otros no tienen. Y cómo eso llega a determinar nuestras conductas en nuestras vidas, muchas veces. Excelente. ¿Qué más? ¿Qué otros elementos podríamos ver ahí? ¿Qué genera todo este proceso? Sí, Armando. Me llama mucho la atención la frase en donde te detuviste, que se me hace increíble porque es como algo muy actual en la vida cristiana contemporánea, en donde el pueblo no hace caso a Samuel y de ninguna manera le dice, no, queremos un rey. O sea, como que se me hace increíble la testarudez y como ni siquiera un momento de reflexión. O sea, están viendo lo que les va a pasar, saben que a lo mejor no les conviene, no hay ningún espacio de reflexión ni de pensamiento. O sea, se van de una así. Es increíble la palabra, me gusta la palabra que tú usas porque es muy, muy descriptiva y muy contemporánea, la palabra testarudez, ¿verdad? En un pasaje anterior, en los capítulos previos, va a decir que el ministerio de Samuel como voz de Dios era tan tremendo para el pueblo que dice, y había palabra de Dios para el pueblo. O sea, el pueblo oía a Dios. Tenía un siervo, tenía un vocero de Dios que hablaba la palabra de Dios y era reconocido. Pero cuando Él les habla, les advierte, la gente es testaruda. Y eso es un elemento muy contemporáneo. Porque muchas veces, muchas de las tragedias que arrastramos en nuestras vidas, y no para ponernos culpables y miserables, es el producto de una testarudez. Que muchas veces decimos, preguntamos y persistimos en una conducta que en el fondo sabemos que es nociva, pero que muchas veces motivada por algo como lo dijo Osvaldo, el deseo y la ambición de tener lo que otros tienen y yo no tengo, lo lleva a persistir en esa conducta. Juan Carlos. Claro, también un proceso de seducción sistemática. No veo un proceso overnight. Se levantaron un día y queremos alguien que hubo detrás de eso y queremos un rey. Sistemáticamente empezaron a dejarse seducir, pero mire esto. Y a veces se asemeja mucho en mi vida, con el ser humano, ¿no? De pronto que esas ventanitas a veces que empiezan no abiertas, sistemáticamente empiezan a mirar más por esa ventana, a ver más por esa ventana, y de pronto empiezan a desviarse. De dejar esa lucecita entrar. Y lo que veo también es un proceso así, ¿no? Empezaron a dejarse seducir, mire lo que tiene el rey, mire esos dioses, mire eso. Proceso sutil, ¿no? Dando esa seducción sin freno, hasta que llegaron al pecado. Sí. Ahora, es excelente lo que tú dices, Juan Carlos, ¿no? Porque estas cosas, como tú dijiste, no pasan overnight. Son un proceso creciente con el cual vamos jugueteando, ¿no? Y vamos dándonos espacios y vamos amontonando un poquito de, ¿por qué no decirlo?, de ambición, de avaricia, y vamos trastocando valores que son fundamentales y los vamos negociando sin darnos cuenta, ¿no? Y además, ¿no? ¿Cuántos de ustedes, y quiero mucha sinceridad acá, cuántos de ustedes madrugaron un día para ver la boda de Lady Diana? ¿Hace como cuántos años? ¿Hay aquí algunos? Héctor madrugó. Yo también. Ah, qué bien. Estoy entre gente madura, me encanta, pero yo lo hice. Ahora, tú no te acostaste, tú estuviste ya. Bueno, ¿a qué es lo que voy? ¿A qué es lo que voy con este concepto? ¿Es feo eso? Este tipo de cosas. O sea, ¿las cosas que nos seducen son feas? Yo le decía a mis hijos, ojalá que lo hayan aprendido, no estoy seguro. Yo me ubico entre los padres que estamos en ese proceso. Les decía, recuerden que el pecado siempre tiene dulce sabor. O sea, no es que seguimos cosas que son desagradables, es que seguimos cosas que son muy atractivas. Cuando yo pienso en todo el boato asociado a la realeza, a esas situaciones palaciegas, a los lujos, a las modas, a las revistas caras, todas esas revistas que hay, todo, uno pasa por ahí. No sé si a usted le pasaba, yo me iba, por ejemplo, cuando era un jovencito y estaban de moda las películas de James Bond, ¿no? Y entonces estaba por allá en la Riviera Francesa con una rubia. Y yo me daba cuenta que cuando yo salía del teatro yo caminaba diferente. Había algo de James Bond. Y ese es mi cuñado, oye, ¿qué tal que tuviera enemigos? ¿Qué tal que tuviera enemigos, no? No, que sutilmente nos manejan esas cosas. Son tan atractivas, son tan gustosas.
Mira, estamos entre hombres. Un affair sexual. Eso es la cosa más emocionante. No lo digo porque lo haya vivido. Pero es que las cosas escondidas son tan atractivas. Y además mi esposa está aburrida y tan regañenta. Y ya me la conozco toda sin maquillaje ni nada. En cambio, esa jovencita que está ahí tan bonita y que me trata tan bien. No, déjenme, vamos a hablar con claridad entre hombres. Eso que tú dices, Juan Carlos, es muy válido. Cómo todas esas fuerzas nos van seduciendo. Y no solo en el orden de nuestra relación con el sexo opuesto, pero en cuanto a los bienes. ¿Cuánto empezamos a negociar muchas veces las cosas fundamentales por tener un poco más? Por tener mayor reconocimiento social. Si se me fue tu nombre a cuando te... Rubén, sí. Una confusión. De repente los hijos de Samuel se volvieron corruptos, dice Ajá. la Biblia, y eso fue algo que detonó una reacción. Rubén, excelente el punto que estás trayendo, porque estamos tratando de identificar factores que contribuyeron a este proceso de deterioro. Hay un factor supremamente importante, que es la descomposición del liderazgo. Ese es un factor también supremamente importante, cómo dentro de esta estructura se dio lugar a una corrupción que afectó al liderazgo. Y no que Samuel no hubiera dado un buen ejemplo, porque ellos le dicen cuando hablan con él, tú les diste buen ejemplo, el problema es que no lo siguieron. Ahora, aquí hay unas dimensiones de misterio que no podemos entender, pero lo que sí es claro y evidente es que aquellos que habían sido llamados a ejercer un liderazgo honesto, íntegro, santo, se corrompieron. Ajá. Y no se ve una contraparte, todo el pueblo le siguió. El pobre Samuel es Dios y él solitos. ¿Dónde está el consejo de Dios? ¿Dónde están los que dicen, hagámoslo de otra manera? O sea, exactamente. no hay una contraparte. No hay una contraparte. Hubo un mover, todo el mundo lo hacía así y todo el mundo se corrompió. Entonces todo el mundo empezó a buscar cómo arreglaba la declaración de impuestos. Todo el mundo empezaba a ver cómo pasaba un dinerito para que me hicieran un favor. ¿Por qué? Aparece ahí la famosa frase, qué bueno que tú lo has dicho, como todo el mundo lo hace. Y entonces la conducta de como todo el mundo se institucionaliza. Y los pueblos se corrompen. Los pueblos se corrompen. Y muchos de los fenómenos políticos, vamos a hablar de política un poquito. Sí, Pepín está asustado, no, yo no voy a hablar de partidos ni de candidatos, no. Muchos de los fenómenos que viven nuestras naciones es el producto de tremendos procesos de corrupción que han deteriorado y acabado hasta lo último a las instituciones. ¿Verdad? Sí, Said. En base a eso, yo creo que en parte al ver ellos que los hijos de él no estaban gobernando bien, y al ver ya esa maldad en que, como dices tú, de que gobernaban y no, yo creo que hasta cierto punto ahí están agarrando como excusa diciéndole a Dios, tu sistema no funciona. Tenemos un sistema propio nuestro, como el de lo que estamos viendo alrededor. O sea, como dices tú, una falla de liderazgo, pero esa falla aprovechada hasta cierto punto sin una madurez, y culpar fácil al demás. Ajá. Y decir, Dios no sirve. Claro, sin que haya, la gente se va acostumbrando, como tú dices, claro, y se conecta con lo que dice Armando, no hay contraparte. Nadie levantó la voz. Ahora, aquí hay un principio supremamente interesante, si me permiten, y ya con eso vamos cerrando, ¿no? ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Bíblicamente. ¿Qué debe ser la contraparte? La iglesia no es un edificio. La iglesia no es una jerarquía, cualquiera que ella sea. La iglesia no es un conjunto de ritos. La iglesia es el pueblo de aquellos que han optado por vivir de acuerdo a los valores de un rey diferente, que es el rey de los cielos. Es la contracultura, gracias. Contamos las dos palabras, ¿no? Contraparte, es una contracultura, ¿no? Desafortunadamente, no en todos los casos, gracias a Dios, como en el caso de Israel, la iglesia ha terminado viviendo en los valores del mundo. Y lo que debería ser corriente, como lo que debería ser normal cuando aparece una Teresa de Calcuta, es como la heroína. Cuando los verdaderos cristianos deberíamos ser todos así. O cuando aparece el Papa Francisco y dice quiero una iglesia para los pobres y va haciendo todo esto que vamos oyendo,
sorpresa, ¿verdad? Porque estamos llamados a vivir por unos valores contraculturales. ¿Para qué? Para que cuando llegue ese momento haya voces que se levantan. Entonces, déjenme conectar con esta noche ya cerrando. Mi oración y mi esperanza es que cuando somos un puñado de hombres, pero no vamos a presumir que somos los únicos, Dios tiene su pueblo en muchos lugares del mundo. Dios no nos permita jugar a la religión, sino levante en este lugar hombres de carácter, que saben vivir los deleites, las bendiciones de Dios, que son increíbles, No, la vida cristiana no es aburrida, es una vida de tremenda bendición, de acuerdo a los valores de Dios, pero donde tenemos que tener el valor de pararnos frente a esa cultura y ser la contraparte. Ese es el pueblo de Dios, esa es la iglesia, ese es el deber, eso es lo que estamos haciendo aquí esta noche, dejando que Dios en su gracia nos permita ver la historia de su pueblo, de sus reyes, de sus dirigentes, y en la gracia de Dios podamos aprender a vivir bajo los valores que Él nos da, en la esperanza que tenemos en la persona de Jesucristo. Debemos terminar solamente, yo puse así las cosas más relevantes, ustedes han dicho, yo escribí acá, los 5 factores que quise resaltar fue Samuel y la corrupción de sus hijos, ser como todas las naciones, que ya lo elaboramos muy bien, lo elaboraron ustedes, me han rechazado a mí, pues no quieren que reine sobre ellos, me han abandonado para servir a otros dioses. Él sabía, para el Señor no fue sorpresa, él ya sabía que estaban viviendo, sirviendo a otros dioses, me han abandonado para servir a otros dioses, ¿no? Y finalmente la palabra de advertencia de lo que significa vivir bajo un poder distinto al que Dios gobierna nuestras vidas. El pueblo no le hizo caso, ignoró, fue terco, fue testarudo, gracias, ¿no es cierto? Además, lo dijimos el domingo cuando vimos lo de el pasaje de la tempestad, era un pueblo con mala memoria. Habían pasado por lo menos 2 hechos increíbles, había pasado el éxodo, y habían visto cómo el poder más grande de la tierra se caía con sus ejércitos sobre ellos, y el Señor en su poder había abierto el mar para que las huestes de su pueblo caminaran por allí y destruyeran a su enemigo. Ellos se habían olvidado de eso. ¡No, queremos uno como Faraón! Olvidando la historia. Dijo François Mitterrand alguna vez, ¿no? Olvidar el pasado es el gesto idiota de un idiota. Cuando no miramos la historia de donde venimos, la historia que tenemos como pueblo de Dios. Habían tenido también la conquista, donde en manos de Josué habían conquistado las ciudades que Dios les había dado. Habían llegado a una que se llamaba Jericó, y en lugar de pelear se pusieron a cantar y a marchar, porque la batalla era del Señor. Pero ellos se olvidaron de eso y gritaron, queremos un rey como todas las naciones, porque se había dado, Juan Carlos, como tú dijiste, un proceso sutil, engañoso, delicado, que fue trastocando totalmente los valores que ellos tenían. Y aún en la misericordia del Señor les advierte que va a ser todavía, va a ser peor. O sea, una última advertencia, como diciendo, ese es tu último chance. Claro, muy importante. Y siguen, ¿no es cierto? Cuando lleguemos a noviembre 4, que veremos los últimos 2 reyes, Joaquín y Joacín, vamos a ver en qué termina este periodo. Los muros destruidos, la ciudad destruida, el pueblo desolado, los príncipes y la nación llevadas al exilio. Es la identidad del pueblo de Dios aniquilada, la esclavitud. ¿Qué de nosotros? Yo creo que hay enseñanzas que son muy evidentes acá. Gracias, yo le doy al Señor por su palabra que es tan contemporánea. Por eso he querido meterme en estos libros, porque hay una riqueza extraordinaria, ¿no? Y no es una belleza sutil, engañosa, ¿no? Es complicada. Vamos a mirar pasajes muy difíciles, no vamos a tener respuesta para todo. Pero de allí, como en esta noche, van a florecer principios determinantes para que podamos vivir a la plenitud de los valores que Dios ha establecido para aquellos que deciden en su gracia, porque no es en nuestras fuerzas, seguirle en su poder. Y el Señor va a ser fiel, como lo ha sido a lo largo de la historia. José Antonio. Viendo todo lo que se ha dicho, y lo dijiste hace un rato, no hay diferencias entre aquellos seres humanos y estos seres humanos de hoy, no tenemos diferencias en las formas de actuación producto del pensamiento, ¿no? que tenemos. ¿Qué digo con esto? Que cuando toman esa decisión, independientemente de lo que sucede y que hacían los hijos de Samuel,
realmente esa era una excusa. La excusa es los hijos de Samuel, pero la verdad no es esa, como no es la verdad de hoy nosotros tampoco. Excelente, José Antonio. La verdad es simplemente lo que dijo Juan Carlos, lo que las dos cosas, la testarudez por un lado, ¿verdad? Pero sobre todo la inconformidad, es lo que está aquí. Sobre todo es de que siempre estoy inconforme y me estoy dejando llevar por lo que veo allí, y eso me gusta más. Yo tomo la excusa de los hijos, como tomamos la excusa muchas veces de cosas que suceden para decir es por eso que yo cambio, pero la verdad es porque me estoy fijando en cosas. Excelente, que creo José que son Antonio. mejores, Excelente. pero que realmente Qué lindo. no he evaluado adecuadamente para ver si son mejores o no. Y a pesar de que, como en el caso de Samuel, como en el caso de Dios, se lo dice a Samuel para que lo transmitan, no lo dicen, pero somos testarudos y no lo ven. Como desde... Porque estamos nada más fijándonos en todo lo que está a nuestro alrededor y tomamos como excusa las cosas que hay para tratar de cambiar y llegar a eso que creemos que es mejor. Qué lindo punto, José Antonio, y que hay que resaltarlo cerrando, ¿no? Sí, siempre hay excusas que damos, ¿no? Ahora, quiero terminar con esta nota, no quiero que nadie se vaya deprimido a la casa. Esta historia de la Biblia que tenemos, por eso es que quiero que la veamos en conjunto, es la historia de la gracia de Dios, del amor de Dios. Y yo siempre me he preguntado por qué hay muchos textos que Dios en su soberanía dejó en la Biblia. Y me encanta la integridad del Dios en el que creo, que no me muestra pajaritos de oro, pero que desnuda nuestra condición humana para que nos podamos dar cuenta de esa realidad y podamos vivir de acuerdo a la gracia que Él tiene con nosotros. Porque el final de la historia es gozoso, ¿verdad? Es gozoso porque irrumpe Cristo, porque muere por nuestros pecados, porque tenemos una salvación, porque levanta un pueblo que es la iglesia, porque aún con Israel tiene para ellos un lugar especial en su corazón en el final de los tiempos. O sea, el final es gozoso, pero yo creo que siendo maduros debemos dejarnos tocar por esta palabra para que podamos revisar nuestras vidas sin sentidos de culpabilidad en la gracia del Señor. Y para que valoremos algo, quisiera decirlo acá, el regalo de la iglesia, donde podamos hablar de estas cosas, donde podamos apoyarnos, donde en la mesa podamos decir, hombre, Pepín, mira, lucho con esto, Señor me ha tocado hoy en esto, ora por mí, me doy cuenta de aquello, quiero crecer en esto, tengo esto, quiero oír la voz del Señor, estoy cambiándola por mil cosas. Parte del problema de este pueblo es que dejó de oír la voz de Dios. Y nosotros muchas veces estamos cambiando la voz de Dios por otras voces, por otras oportunidades, por otros deleites. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Tenemos un tiempito a la mesa, son las 8:41 y debemos terminar a las 9. Y a ver si por unos 15 minutos, no voy a lanzar una pregunta, intercambiamos con libertad en la mesa, que cada uno, o los que quieran decir, hombre, esto me ha hablado, me ha tocado en esta dirección, y al final sí podemos orar los unos por los otros, ¿de acuerdo? Y no se olviden, para la próxima vez, el rey Saúl, fascinante, capítulo 9 al 31 de 1 Samuel, léanlo, es una historia increíble, les aseguro, ¿no es cierto? Vamos leyéndolo y vamos a mirar el tema. El de esta noche era el trono de nuestra vida, ¿quién está en el trono? Y el de el próximo mes, febrero 11, será dependiendo de la opinión de otros. ¿Del 9 al 31 o capítulo? No, ahí son capítulos, cuando no hay dos puntos. Es buena tu pregunta, Juan Carlos, porque no todos estamos familiarizados con la forma de ¿cómo se dice? De la nomenclatura, gracias Osvaldo, bíblica, ¿no es cierto? Cuando es un versículo viene dos puntos, cuando no hay dos puntos y hay una raya, que estamos hablando de capítulos, entonces del capítulo 9 al 31. Bueno, vamos a las mesas, intercambiemos, oremos. 9 y 30. No, del 9 al 31. Si fuera el 9 y el 31 sería con coma. 9,31, ¿ves? Bueno, pero son cuestiones de nomenclatura, del 9 al 31. Es una tremenda historia que ustedes sabemos. Pero vuelvo y les pido algo en este curso especialmente, préstenme atención. Leamos estos pasajes con una visión diferente. No lo leamos con una visión religiosa, de lo que hemos oído siempre. Leámoslo. ¿Qué significa esto para el hombre de hoy en día y qué significa para mí? ¿Ok? Dios les bendiga, gracias.